Me llamo David y nací en Tijuana, una ciudad donde la mezcla de culturas y la frontera con Estados Unidos crean un ambiente único y lleno de contrastes. Durante muchos años viví en un departamento cerca de la famosa Avenida Revolución, un lugar que, con sus bares y cantinas, atrae a turistas y gente local por igual. Sin embargo, esta historia que quiero contar no tiene nada que ver con la fiesta ni con los ajetreos habituales de la vida fronteriza. Se trata de un suceso que me marcó profundamente hace unos meses, algo que al día de hoy sigo procesando, con el temor permanente de que pudiese volver a repetirse. Recuerdo que todo comenzó a finales de un verano especialmente caluroso. Tenía por costumbre ir cada fin de semana al Mercado Hidalgo, que se localiza en la zona Río de Tijuana, muy cerca de Plaza Río y de algunos de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. El Mercado Hidalgo se reconoce por la variedad de frutas y verduras frescas que ofrece, además de los productos típicos mexicanos, desde dulces artesanales y chiles secos, hasta jarritos de barro y quesos de la región. Cada vez que entraba por la puerta principal, sentía un aroma inconfundible a especias y a comida recién hecha. Me encantaba pasear entre los pasillos, detenerme para saludar a los vendedores que ya me conocían y disfrutar de una nieve de garrafa mientras hacía mis compras semanales. El día en que comenzó todo, había ido precisamente con la intención de surtir mi despensa. Era uno de esos sábados en que el gentío se aglomera buscando los mejores precios y los productos más frescos, así que casi no había espacio para caminar con tranquilidad. Yo intentaba esquivar a las personas que jalaban sus carritos repletos de frutas y verduras, y en el ínter me metí a un local pequeño donde venden tortillas de harina recién hechas. La señora que atiende es muy amable, doña Conchita. Me sonrió y me preguntó, como siempre, cómo estaba mi día. Mientras esperaba mi orden, sentí una mirada que se posaba sobre mí. Volteé de reojo y vi a un hombre de estatura media, usando una gorra oscura, chaleco de mezclilla y jeans. Tenía la boca medio cubierta con un paño, posiblemente para protegerse del sol, lo que hacía difícil distinguir sus rasgos faciales con claridad. Fue solo un instante, pero esa mirada me heló la sangre. Reconocí el brillo fijo de unos ojos que no eran de alguien distraído, sino de alguien que observa con plena intención. Pensé que quizás solo estaba haciendo fila o mirando al interior para decidir si entraba o no. Agarré mis tortillas y salí. No obstante, mientras andaba entre los puestos con mi mochila al hombro, pude verlo varias veces más. Se movía por distintos pasillos, pero siempre terminaba cerca de mí, como si me estuviese siguiendo. «No te sugestiones», me decía internamente. «Es el mercado, hay mucha gente, a lo mejor nada más coincidimos». Pero yo sabía que había algo extraño. Él no tocaba ni revisaba ningún producto, ni hablaba con los vendedores, solo me observaba de lejos. Consumido por la incomodidad, decidí que ya era hora de irme. Cargué mi bolsa de mandado y me dirigí a la salida que da hacia el estacionamiento principal, cerca de una de esas farmacias grandes que hay por la zona. Tomé un taxi más o menos rápido, gracias a que varios habían llegado descargando pasajeros. Me subí, me revisé los bolsillos para asegurarme de llevar todo, celular, cartera, llaves, y cuando el carro empezó a moverse, miré por la ventana trasera. Ahí estaba de nuevo, el nombre de la gorra y el chaleco de mezclilla. Se había detenido en la banqueta y sin disimulo alguno me veía partir. Aquello me causó un escalofrío que me acompañó hasta que llegué a mi departamento. Al día siguiente por la mañana intenté quitarme la inquietud de la cabeza. Mi edificio se encuentra a pocas cuadras de la Avenida Revolución. Normalmente, los fines de semana desayuno en una fondita cercana que sirve chilaquiles muy sabrosos. No quería dejarme llevar por la paranoia, así que salí a caminar como cualquier otro día. Tomé la calle principal, saludé a un vecino que estaba barriendo la banqueta y giré en la esquina rumbo a la fonda. El clima ya estaba caluroso, pese a que apenas eran las 9. Entré, me senté y pedí mis chilaquiles con pollo y un café americano. Mientras esperaba, saqué mi celular para entretenerme un poco y ver las noticias del día. Todo parecía tranquilo, pero de pronto sentí de nuevo esa extraña sensación de ser observado. Levanté la mirada y me di cuenta de que, al otro lado de la ventana, alguien me observaba desde la acera. El corazón me dio un brinco. No podía distinguir bien quién era por el reflejo del vidrio, pero la silueta me pareció familiar. Justo cuando intenté enfocar,
La persona dio media vuelta y se alejó. Me quedé con la sangre helada. No puede ser él, pensé. ¿Cómo supo dónde vivo? ¿Y cómo supo dónde desayuno? Empecé a sudar frío. Apresuré mi comida y con un nudo en el estómago regresé a mi departamento para encerrarme el resto del día, sin atreverme a buscar alguna explicación. Cuando la semana laboral comenzó, intenté distraer mi mente con las tareas de la oficina. Trabajo como auxiliar administrativo en una empresa ubicada en la zona de la Mesa, muy cerca de un Oxxo al que suelo ir a media tarde para comprar café o agua. Hice mi rutina diaria. Salí de casa, caminé unas calles y tomé el camión que me deja casi en la entrada de la oficina. Una vez ahí, saludé a mis compañeros, me senté en mi escritorio y empecé a revisar correos. Sin embargo, seguía sintiéndome intranquilo. Cada vez que llegaba alguien a la oficina, yo levantaba la vista con cierto miedo, como si esperara ver al hombre de la gorra atravesando la puerta en cualquier momento. Pasaron algunos días sin novedades. Empecé a calmarme, a pensar que quizá todo había sido un par de malos entendidos, que a lo mejor el hombre era simplemente un visitante habitual del Mercado Hidalgo, que por motivos desconocidos se había detenido a mirarme un par de veces. Sin embargo, no podía librarme de la idea de que él me había seguido hasta la fonda. Eso no era una simple coincidencia. Pero deseché esa preocupación de mi cabeza, pensando que quizá me estaba volviendo paranoico. El miércoles de esa misma semana, mi amigo Gerardo, con quien había estudiado la preparatoria, me llamó para invitarme a cenar tacos de birria en la calle Sexta, cerca de la zona centro. Él llevaba meses viviendo en San Diego, pero cada tanto cruzaba la frontera para visitar a su familia y algunos amigos en Tijuana. Su invitación me pareció perfecta para despejarme un poco. Acepté y quedamos de vernos a las 8 de la noche en el puesto de birria que se encuentra en una esquina muy transitada, famoso entre los locales por su salsa picante y su consomé. Llegué a puntual, un poco antes que él. Me senté en una de las bancas de metal y pedí un refresco para calmar el calor. El ambiente, como siempre, era bullicioso. Gente caminando, autos pasando con música alta, parejas entrando a los bares y restaurantes que abundan por la zona. Me sentía relativamente tranquilo, rodeado de tantas personas. Cuando Gerardo llegó, nos saludamos con efusividad. Ordenamos un par de tacos de birria, él con queso, yo sin queso, y nos pusimos a conversar sobre todo lo que había ocurrido durante los meses que no nos veíamos. Me contó sobre su vida en San Diego, sobre los trámites para renovar su visa de trabajo y las peripecias de vivir a ambos lados de la frontera. ¿Y tú, cómo vas?, me preguntó mientras le daba una mordida a su taco. Pues ahí la llevo. La verdad me ha pasado algo un poco inquietante. Le conté sobre lo sucedido en el mercado, sobre la mirada fija de aquel hombre y el incidente en la fonda cercana a mi departamento. Me escuchó con atención, frunciendo ligeramente el ceño. Suena muy raro, la verdad, dijo. ¿No has intentado hablar con la policía? ¿Con qué pretexto?, le respondí. Solo tengo miradas y una corazonada de que me sigue. Ni siquiera sé quién es ni cómo se llama. Sí, tienes razón. Pero cuídate, ¿eh? A veces en Tijuana la gente no se fija en los extranjeros o en los que van de paso, sino en la gente local, y uno nunca sabe con qué intenciones. Por un instante, supe que tenía razón. Hay de todo en la ciudad. Generalmente uno se acostumbra al ajetreo, a los rumores de asaltos, a la violencia que a veces escuchas en las noticias. Pero es distinto cuando sientes que algo o alguien te acecha directamente. Intentamos relajarnos, cambiamos de tema, hablamos de las series que veíamos, de planes futuros y de la familia. Sin embargo, cada vez que giraba la cabeza para ver a las personas que caminaban por la calle Sexta, esperaba encontrarme con esa mirada inconfundible. Terminamos de cenar y decidimos caminar unas cuadras para bajar la comida, charlando animadamente, aunque mi mente seguía en alerta. Nos separamos en la esquina de la calle Revolución, ya que él debía manejar hacia la casa de sus padres en la Colonia Libertad. Antes de despedirnos, Gerardo me ofreció llevarme, pero le dije que no había problema, que tomaría un taxi o a lo mejor me iría en camión. Quería sentirme independiente, mostrar que no estaba envuelto en ningún problema real, sino en una situación que tal vez solo existía en mi cabeza. ¿Cómo me arrepentí después de esa decisión?
Me alejé de la zona más transitada buscando tomar un taxi en otra avenida algo menos concurrida, esperando no tardar mucho. Empecé a sentir la fatiga del día y el picor de la salsa. Quizás la comida resultó más picosa de lo que esperaba. Miré el celular. Habían pasado ya 15 minutos y ningún taxi libre había pasado. Fue entonces, en la penumbra de una calle iluminada apenas por un par de faroles, cuando lo vi nuevamente. Estaba recargado contra la pared, con la gorra echada hacia adelante, ocultando la mitad de su rostro en sombras, pero su chaleco era inconfundible. El mismo hombre. Me miró directo a los ojos en cuanto notó que había caído en cuenta de su presencia. Su postura no parecía agresiva, pero sí amenazante de alguna forma, como si estuviera diciendo, «Te tengo vigilado». El corazón me empezó a latir con fuerza. Sentí un sudor frío colarse por la espalda. Grité un ¡eh! Involuntario, casi como un reclamo, pero él se limitó a doblar por la siguiente esquina, perdiéndose de vista. Sentí una necesidad urgente de salir de ahí. En mi prisa, ni siquiera esperé más el taxi. Me eché a andar con paso muy acelerado hacia otra avenida mejor iluminada, buscando desesperadamente algún transporte para llegar a casa. Al fin logré subirme a un taxi que venía de la colonia Morelos con rumbo al centro. Me senté en el asiento trasero y cuando cerré la puerta no aguanté la tentación de asomarme por la ventana. Creí ver una silueta distante doblando la esquina contraria, pero no podría asegurarlo con certeza. Estaba muy agitado y podía ser que mi imaginación me jugara una mala pasada. Al menos me sentía un poco más seguro dentro del vehículo, rodeado de avenidas llenas de tráfico. Llegué por fin a mi departamento cercano a la Avenida Revolución. Subí las escaleras y cerré la puerta con doble llave. Esa noche apenas pegué el ojo. Me sentía asustado, pero sobre todo confundido. ¿Por qué me perseguía? ¿Qué quería de mí? ¿Qué tipo de persona dedica su tiempo a acechar a un desconocido? Pasaron varios días, tal vez más de una semana, en los que no tuve ninguna nueva aparición de ese hombre. Procuré cambiar un poco mis rutinas. Si antes caminaba a la fonda a las 9, ahora lo hacía a las 11, y algunos días prefería simplemente cocinar en casa. También empecé a ir al mercado Hidalgo entre semana y no en sábado, y cuando lo hacía, procuraba llevar una gorra o lentes para no ser tan reconocible. Creí que tal vez, mostrando prudencia, aquella persona se daría por vencida o perdería interés en mí. Pero la tensión no me abandonaba. Cada vez que sentía una mirada extraña en la calle, me giraba de golpe, sobresaltado, aun si no era él. Hubo un momento clave que consolidó mi temor. Sucedió en la mañana de un domingo cualquiera, cuando me dirigía a playas de Tijuana con la intención de despejar mi mente y respirar aire marino. El plan era pasar un rato tranquilo caminando por el malecón, tal vez sentarme a ver el mar, comprarme un elote o tomar un raspado si hacía demasiado calor. Aparqué mi auto en las inmediaciones de la costa, en esa zona donde se aprecian las letras gigantes de Playas de Tijuana, y me dispuse a bajar. De camino hacia el malecón, sentí un impulso de mirar atrás. El hombre estaba ahí, a unos 15 pasos, parado junto a un puesto de artesanías. Lo más escalofriante fue que al percatarse de que lo había identificado, ni siquiera se inmutó. Me miró fijamente, levantó el mentón y, sin prisa alguna, siguió caminando en mi dirección. No esperé a descubrir qué pretendía. Me di media vuelta y corrí de vuelta al auto. Ya instalado en el asiento del conductor, con manos temblorosas, puse el seguro y arranqué a toda velocidad. Ni siquiera me fijé a dónde iba. Solo conduje hasta que sentí que me alejaba lo suficiente de la costa. Terminé a varios kilómetros en la carretera rumbo a Rosarito, con las pulsaciones a 1000. Me detuve en una estación de servicio para tratar de calmarme. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué decirles? ¿Que alguien me sigue sin haber hecho nada concreto? Sabía que no le darían prioridad, y la duda me torturaba. ¿Qué tal si el hombre de la gorra era parte de algo más peligroso como secuestros o extorsiones? O en un escenario menos grave, quizás solo era un acosador con tendencias obsesivas. De cualquier modo, el riesgo estaba.
No hay nada más aterrador que lo desconocido. Esa misma noche fue definitivamente la promesa de un antes y un después. Regresé a mi casa con la determinación de tomar decisiones más drásticas. Llamé a un par de amigos, todos me aconsejaron cosas distintas. Algunos decían que mejor saliera de la ciudad por una temporada. Otros me ofrecieron quedarme en sus casas mientras tanto. Gerardo me dijo que cruzara a San Diego, que allá me podía quedar unos días en un pequeño departamento que estaba rentando. Sin embargo, mi trabajo y mis compromisos estaban aquí. No podía simplemente huir. Al final, decidí quedarme, pero redoblar mi seguridad. Compré nuevas cerraduras y llamé a un cerrajero para reforzar la puerta principal de mi departamento. Tapé con cortinas gruesas las ventanas que daban a la calle y cada vez que salía, procuraba hacerlo en compañía de alguien, especialmente al anochecer. La historia, sin embargo, no termina ahí. 1 o 2 semanas más tarde, sucedió algo que me convenció, por fin, de que no había forma de quedarme de brazos cruzados. Todo comenzó una mañana cualquiera. Iba un poco tarde a la oficina y en lugar de tomar el camión, decidí usar mi auto. Un coche mediano, nada lujoso. Manejar en Tijuana requiere cierta paciencia debido al tránsito, pero aquel día no había tanto embotellamiento. Conduje tranquilo hasta la zona de la mesa. Me estacioné en la calle lateral que da a mi trabajo, junto a un pequeño local donde venden tortas de cochinita pibil. Apagué el motor y cuando abrí la puerta para descender, me quedé petrificado. Sobre el parabrisas, pegado con cinta adhesiva, había un papel. Lo tomé con manos temblorosas y vi que solamente tenía dibujado un símbolo extraño, parecido a un ojo, y al lado se leía: "Te observo". Esa nota era demasiado directa como para confundirla con una broma casual. Me revolvió el estómago. Sentí una ansiedad tan fuerte que casi me hizo marearme. Me limité a guardar el papel en mi mochila y entré a la oficina. El resto de la jornada se me hizo eterno. Apenas podía concentrarme en mi trabajo. Cada vez que sonaba el teléfono me sobresaltaba. Empecé a temer que tal vez ese tipo de la gorra sabía dónde laboraba, que ya no solo me encontraba ocasionalmente en la calle, sino que iba un paso por delante. Mi jefe notó mi nerviosismo y me preguntó si todo estaba bien, pero mentí, diciendo que tenía problemas personales. Él me sugirió que tomara unos días libres. Pensé que tal vez sería buena idea alejarme un poco hasta que comprendiera mejor qué estaba pasando. Aquella noche salí de la oficina al anochecer. Seguí mi rutina de siempre: caminar con cuidado hasta mi auto y ver a mi alrededor antes de arrancar. Para mi alivio, el hombre de la gorra no estaba. Sin embargo, al llegar a mi departamento encontré un grafiti nuevo en la pared externa del edificio. Un ojo garabateado con pintura negra, muy parecido al que aparecía en la nota de mi parabrisas. Mi corazón se aceleró de golpe. ¿Qué hace este loco? ¿Por qué me toma como objetivo? Empecé a temblar y apenas entré a mi departamento, cerré todas las puertas y ventanas de inmediato. En la intimidad de mi sala, quedé sentado en el sofá, sosteniendo ese papel, mirando de reojo el grafiti desde la ventana. Sentí un mareo de puro nerviosismo. Llamé a mi amigo Roberto, que había trabajado un tiempo en la policía municipal. Se lo conté todo, con lujo de detalle. Él me dijo que, si deseaba, podíamos acudir a la delegación para levantar un reporte. Decidí que sí, ya era demasiado. No quería quedarme esperando a que las cosas escalaran aún más. Aunque no tuviera datos personales del acosador, al menos tendría un registro oficial de lo que estaba pasando. Esa noche no pegué el ojo. A la mañana siguiente, Roberto pasó por mí temprano y fuimos en su coche hasta la delegación de policía más cercana. El lugar no era muy grande y a esa hora aún se veía relativamente tranquilo. Expuse al oficial de guardia lo que me sucedía y le mostré la nota. Me escuchó con algo de escepticismo, pero no dejó de prestar atención. Tomó mis datos, describió al individuo lo mejor que pude, anotó lo del grafiti y prometió dar seguimiento al reporte. Me dijo que seguramente, si el sujeto no había cometido un delito mayor, iba a ser difícil localizarlo, pero que tomarían en cuenta cualquier otra denuncia. Era algo, al menos. Durante las semanas siguientes, intenté retomar mi vida normal, aunque con el reporte policial hecho sentía un ligero alivio.
Procuré estacionar mi carro siempre en zonas bien iluminadas y llenas de gente. Para mis compras en el Mercado Hidalgo, me acompañaba Roberto, o en su defecto Gerardo cuando podía cruzar a Tijuana. Pasaron unos días relativamente tranquilos, en los que el hombre de la gorra no dio señales de vida. Sin embargo, seguía observando el mismo grafiti en la pared de mi edificio cada mañana, recordándome que la pesadilla no había terminado. Pensé en pintar encima o llamar a una brigada para que lo cubriera, pero parte de mí quería mantenerlo como prueba en caso de que el tipo regresara. La tensión fue minorando, y en algún momento me atreví incluso a darme un respiro. Un viernes, salí con unos compañeros de trabajo a comer mariscos en un lugar famoso cerca de la Plaza Río, un restaurante relativamente elegante donde sirven tostadas de ceviche y aguachile. La pasamos muy bien. Nos quedamos ahí hasta entrada la noche, platicando de proyectos y futuros planes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de paz. Pero justo cuando me despedía de mis compañeros, al salir del restaurante, volví a ver a aquel hombre parado al otro lado de la avenida. Ahora la luz de un poste alumbraba su chaleco de mezclilla, cargado de parches, y su gorra oscura. Volteé a ver a mis amigos. Estaban más ocupados llamando a un Uber que en fijarse en quién estaba del otro lado de la calle. Cuando regresé la vista al hombre, ya no estaba. Esa aparición fugaz me hizo tomar una decisión firme: cambiarme de departamento. Ya no se trataba de un asunto menor. Era evidente que donde fuera que estuviera yo, este personaje aparecía comandando una presencia siniestra. No vivía tranquilo y esa ansiedad constante ya me afectaba hasta la salud física. Hablé con mi casero para explicarle que dejaría el lugar. Afortunadamente no me puso muchos peros y quedamos en que entregaría el departamento en un par de semanas para tener tiempo de buscar un nuevo sitio. Encontré un pequeño estudio en Otay, cerca de la zona universitaria, relativamente seguro y con portón eléctrico en la entrada del estacionamiento. No era lujoso, pero me ofrecía algo de tranquilidad. De inmediato avisé a mis amigos y familia. Les expliqué que me mudaba por motivos personales y esperaba que aquel agresor desconocido no descubriera mi nueva dirección. Trasladé mis cosas poco a poco, con la ayuda de algunos compañeros del trabajo que tenían camionetas. Cada vez que hacía un viaje de mudanza, vigilaba mis alrededores sin ver rastro del hombre de la gorra. Empecé a creer que tal vez haberse aparecido en Plaza Río había sido su último acto para recordarme que seguía ahí. Para el fin de semana en que terminé de mover mis pertenencias, ya estaba instalado en el estudio. La primera noche fue silenciosa, casi demasiado para una ciudad tan agitada. Cerré las cortinas, puse doble cerrojo en la puerta y aún así me sobresaltaba con cualquier ruido afuera. Dormí mal, pero al menos dormí un poco. Al despertar, decidí salir a conocer el vecindario. Había un pequeño mercado, un tianguis sabatino y varios puestos de comida a pocos metros. También noté que había una caseta de vigilancia medio improvisada en la entrada de la colonia, lo cual me dio cierta paz adicional. Conforme pasaron los días, comencé a sentirme mejor, como si cada nuevo amanecer sin sobresaltos fuese un paso hacia la recuperación de mi vida normal. Incluso volví a ir solo al supermercado, dejando un poco de lado ese miedo que se había apoderado de mí. Por supuesto, seguía al pendiente de cualquier persona sospechosa. Revisaba con cautela alrededor de mi coche antes de subirme a él, evitaba calles oscuras en la noche y siempre estaba listo para llamar a alguien si algo parecía mal. Llegó un momento en el que pensé, tal vez este capítulo tenebroso ya se cerró. Empecé a salir con una nueva compañera de la oficina, Natalia, quien me había demostrado interés romántico desde hacía un tiempo. Íbamos a cenar los viernes, a ver películas los sábados. Ella me notaba algo ansioso y, aunque le expliqué muy por encima la situación, me apoyó sin juzgarme. Parecía que por fin la vida me estaba sonriendo otra vez. Sin embargo, una tarde al regresar del trabajo, encontré un sobre blanco metido por debajo de la puerta de mi nuevo estudio. Al recogerlo, noté que no tenía remitente, ni dirección, ni nada escrito. Solo sentí un peso ligero en su interior. Abrí la puerta, entré, dejé mis cosas en la mesa del comedor y con nerviosismo abrí el sobre. Adentro encontré una sola hoja con una imagen impresa. El mismo ojo.
igual al grafiti que me habían pintado en la pared del antiguo departamento y al de la nota del parabrisas. En la parte inferior, con letras mayúsculas se leía: "Sigo aquí". La vista se me nubló. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Era el pánico de saber que aquella persona no solo había averiguado dónde vivía, sino que además se había tomado la molestia de dejarme una evidencia clara de su presencia. No había lugar en el que pudiera ocultarme. Se me cayó el alma a los pies. Estaba harto de huir, de cambiar mis rutinas y de vivir con miedo. Tomé la determinación de arriesgarme a ir más lejos. Marqué al número de Roberto, mi amigo con contactos en la policía municipal. Le conté, con voz temblorosa, lo que acababa de encontrar. Él, preocupado, me preguntó si había visto a alguien desconocido merodeando la zona. Le dije que no tenía la menor idea. Pasaron algunos minutos de silencio y luego Roberto me dijo que tal vez lo más sensato era denunciar otra vez, porque esto podría considerarse acoso. Sin embargo, conforme hablábamos, me di cuenta de algo. Si el sujeto me había encontrado, era solo cuestión de tiempo que se animara a hacer algo peor. ¿Robarme? ¿Lastimarme físicamente? Mi vida era un infierno de incertidumbre. Los siguientes días no fui a la oficina. Pedí un permiso especial para ausentarme por razones de seguridad personal. Natalia vino a verme un par de veces y me apoyó. Ella me insistió en que acudiera a la Procuraduría a poner otra denuncia, argumentando que esta vez al menos tenía pruebas físicas que podía mostrar. La hoja impresa, la fotografía del grafiti, la nota del parabrisas. Concertamos acudir en un día de semana para que el proceso fuera rápido. Pero la noche previa a esa visita no pude dormir. Cada ruido fuera del estudio me hacía pensar que él estaba ahí, tal vez forzando la cerradura o espiando por la ventana. A la mañana siguiente, muy temprano, Natalia y yo salimos rumbo a la Procuraduría. No tardamos demasiado en encontrarnos con el desgaste típico de la burocracia. Explicaciones repetidas, esperas largas, distintos formularios. Hicimos el reporte formal e incluso nos enviaron con un agente que revisó el material que llevábamos. Fue un proceso tenso, pero al menos sentí que ya no estaba solo. Alguien más oficial conocía mi situación. El agente me dijo algo que me produjo cierto alivio. Una vez levantada la denuncia, nos daba la opción de solicitar protección o hacer rondines de patrullas por la zona de mi domicilio. No era una garantía de nada, pero sí un pequeño respaldo. Acepté y un par de oficiales se comprometieron a pasar por mi calle algunas veces para ver si había movimientos sospechosos. Durante los siguientes días, efectivamente, noté su presencia al menos en un par de ocasiones. Vi a la patrulla circular despacio y esos momentos me hacían sentir un poco más tranquilo. Pero el hombre de la gorra, por su parte, parecía haber desaparecido de nuevo. La situación era perturbadora. ¿Por qué dejarme notas y luego esfumarse? Toda esa incertidumbre me consumía. Aún así, procuré no quedarme encerrado todo el tiempo. Le pedí a Natalia que me acompañara al supermercado, a la farmacia, incluso al mercado Hidalgo, aunque me aterraba la idea de volver al mismo lugar donde todo había iniciado. Ella me animaba, me decía que no podía vivir con miedo perpetuo. Tenía razón, pero cada vez que pisaba aquellos pasillos llenos de frutas, mi recuerdo se proyectaba hasta aquel primer encuentro con el hombre de la gorra. Me parecía ver su silueta en cada sombra, en cada giro del pasillo. Poco después, en un atardecer como cualquier otro, Natalia y yo volvíamos en mi auto del supermercado. Estacioné en el área del edificio y mientras sacábamos las bolsas con víveres, notamos que algo se movía en la sombra al fondo del estacionamiento. ¿Oíste eso?, me preguntó, asustada. Asentí con la cabeza y, con cuidado, dejé las bolsas sobre el cofre del auto. Me adentré un par de pasos tratando de ver mejor, pero la luz era muy tenue. No había nadie, solo un contenedor de basura y un par de sillas rotas abandonadas. Volví con Natalia, quien me esperaba tensa. Tomamos las bolsas y entramos rápidamente al edificio. Pasamos el resto de esa noche en mi sala, conversando sobre la posibilidad de cambiar de ciudad o incluso de país, aunque fuera temporalmente. Ella me ofreció mudarme a casa de su familia en Puebla, lejos de Tijuana. Pero, ¿tenía que ser así? Me dolía tener que dejar mi empleo, mi vida y huir tan lejos.
Las semanas subsiguientes fueron una mezcla de días tranquilos y picos de terror. A veces podía pasar varios días sin ningún incidente, sin notas, sin símbolos, sin rastro del hombre de la gorra. Otras veces, un ruido, un rumor, un presentimiento me ponía la piel de gallina y me recordaba que seguía con un acosador suelto. Todo esto llegó a su punto más extremo una noche cuando, repentinamente, escuché golpes en mi puerta principal. Serían cerca de las 11. Yo estaba viendo una película con Natalia, intentando relajarnos antes de dormir. Cuando oí esos golpes, apagué de inmediato la televisión. Me acerqué a la puerta con cautela, ajustando la cadena de seguridad. ¿Quién?, pregunté. Nadie contestó. Otro golpe seco, esta vez más fuerte. Al asomarme por la mirilla creí desfallecer. Era él, el hombre de la gorra. Sin moverme, grité para ver si se identificaba o si decía algo. Solo respondió con 3 fuertes golpes más. Sentí que mi corazón se haría pedazos. ¡Lárgate!, alcancé a gritar, intentando que mi voz sonara firme, pero se notaba mi terror. Un silencio eterno se apoderó del lugar. Con la mano temblorosa llamé a la policía. Natalia se quedó quieta, pálida, sin decir palabra, cubriéndose con una cobija a modo de protección emocional. Pasaron unos segundos y de pronto el desconocido comenzó a forcejear con la manija de la puerta, intentando abrirla. El sonido del metal me producía escalofríos. Nadie en la vecindad parecía darse cuenta o atreverse a intervenir. Estábamos solos contra este monstruo personal. «¡Ya viene la policía!», grité, con la esperanza de ahuyentarlo. Finalmente cesaron los movimientos. Miré por la mirilla y vi cómo el hombre retrocedió. Dio un par de pasos y se quedó mirándome fijamente por un par de segundos. Luego, giró sobre sus pies y se fue escaleras abajo, hasta perderse en la oscuridad del pasillo. La patrulla arribó unos 20 minutos después. Tomaron nota, revisaron el lugar. No había señal de nuestro acosador. Para cuando se marcharon con la promesa de vigilar de cerca, nosotros estábamos tan asustados que apenas si pegamos el ojo esa noche. A la mañana siguiente le repetí a Natalia que no era justo vivir así para siempre. Ella me propuso cambiar de ciudad definitivamente, y la idea comenzó a resonar con más fuerza. Mi mente, aunque triste, reconocía que esta persona parecía estar decidida a no dejarme en paz. Quizá Tijuana no es grande lo suficiente como para esconderme de alguien que me sigue la pista de manera obsesiva, reflexionaba. Avanzaron los días. Intenté seguir el proceso legal, dar seguimiento a la denuncia, pero la falta de pruebas concretas, cámaras de seguridad que captaran sus rasgos o un nombre, un domicilio, algo que sirviera para identificarlo, hacían muy complicada la investigación. Aquella noche en que golpeó mi puerta me convenció de que estaba dispuesto a todo. El miedo incrementó hasta lo insoportable. Pedí vacaciones en mi trabajo y preparé todo para ausentarme de la ciudad. Mi amigo Gerardo me decía que me fuera a San Diego por unos días. Natalia me sugería hacerlo aún más definitivo, trasladarme del todo a otra parte de la República. Al final, tomé la ruta intermedia. Aproveché las vacaciones y me fui unos días a Ensenada. Renté un departamento temporal con la ayuda de un compañero. Era un lugar modestísimo, pero al menos estaba lejos de Tijuana. Natalia se quedó en Tijuana, con su familia, aunque la invité a acompañarme si así lo deseaba. Prefería no meterla más en este problema. Me mantuve en contacto con Roberto, que cada par de días me daba noticias, que no habían encontrado nada, que la descripción que di no había coincidido con ningún sospechoso destacado, que el grafiti en mi antiguo edificio seguía ahí. Un panorama desalentador. Una tarde, mientras bebía un café solo en un restaurante con vista al mar en Ensenada, sentí una profunda nostalgia por mi vida normal en Tijuana. La extrañaba, con todas sus peculiaridades: la comida, la gente, el bullicio de las calles, hasta mi rutina sencilla de ir al Mercado Hidalgo. Pero la sola idea de regresar e imaginar cruzarme de nuevo con ese hombre me prevenía cualquier atisbo de alivio. Empecé a pensar, ¿será que él ya perdió el interés? ¿O estará esperándome a que regrese escondido en alguna esquina?
Al cabo de varias semanas, contacté a mi jefe para informarle que ya no podía volver a Tijuana, al menos no por ahora. Acordamos que trabajaría de forma remota por un tiempo, aunque me advirtió que quizá no sería algo sostenible a largo plazo. En paralelo, me dediqué a buscar oportunidades laborales en Ensenada o incluso en Mexicali, ciudades cercanas, esperando rehacer mi vida. Mi familia, que vive en otra parte del país, me insistió en que me fuera con ellos, pero no quise distanciarme demasiado. Parte de mí, aunque asustada, se negaba a aceptar que había sido expulsado de mi propia ciudad. Con el paso de los meses, la angustia fue dando paso a la resignación. Y, curiosamente, la vida me sonreía en otros aspectos. Natalia y yo manteníamos nuestra relación a distancia y ella se preparaba para mudarse conmigo en Ensenada, si todo salía bien. Mi jefe, tras ver mi desempeño, me ofreció un puesto que permitía trabajar remotamente sin fecha de término. Poco a poco me fui convenciendo de empezar una nueva etapa lejos de Tijuana, lejos de esa sombra amenazante. Ni un solo día dejé de preguntarme quién era aquel hombre y qué motivaciones tenía para convertirme en su objetivo. Nunca obtuve esas respuestas. Solo me quedó la certeza de que la ciudad puede guardar oscuros secretos y que en un lugar tan grande y plural como Tijuana, uno nunca sabe cuándo puede volverse presa de alguien que actúa a la sombra. Hasta hoy, cuando cuento mi historia, lo hago con ese sabor amargo de haber tenido que marcharme de mi ciudad natal por culpa de un desconocido. A veces despierto a mitad de la noche, sobresaltado, con la sensación de que ese hombre de la gorra podría irrumpir en cualquier momento y encontrarme, incluso aquí en Ensenada. No es una certeza que me deje dormir con tranquilidad, pero al menos en este nuevo lugar no hay huellas de él, ni notas, ni miradas fijas cuando camino por la calle. Sentí que mi historia quedaría incompleta si no la contaba, como un testimonio de que el terror no siempre viene de cosas sobrenaturales. A veces, lo más aterrador son las personas reales, aquellas que, sin razón aparente, pueden convertir tu vida en una pesadilla cotidiana. La última vez que estuve en Tijuana fue hace un par de meses, cuando tuve que recoger una documentación importante en mi antigua oficina. Emprendí el viaje con pavor, sintiendo un frío en el estómago que no podía controlar. Decidí ir de entrada por salida. Llegué temprano, vi a mi jefe y a algunos excompañeros. Recogí los papeles, me despedí de todos y regresé a Ensenada. Todo sin detenerme ni un minuto a visitar el Mercado Hidalgo o las calles del centro. Aunque me doliera, preferí no tentar a la suerte. Hoy resido en un departamento sencillo, con vista parcial al mar, donde un aire limpio y el murmullo de las olas me ayudan a atenuar ese trauma que dejo atrás. Cada tanto, cuando el viento sopla fuerte y golpea la ventana, salto del sillón pensando que alguien podría estar ahí, forzándola. Pero luego recuerdo que ya no estoy en Tijuana. Respiro hondo e intento mantener la calma. Es la secuela inquebrantable de un suceso que marcó mi vida para siempre. Quizá con el tiempo, los recuerdos de esa persecución se borren o se hagan menos vívidos, o tal vez me acompañen como una sombra perpetua, obligándome a desconfiar de cada extraño que me observe un segundo de más. Pero quería contar mi historia para que quienes viven o visitan Tijuana entiendan que a veces basta un cruce de miradas equivocado para caer en la mira de alguien que uno no conoce. Que la ciudad se mueve veloz, con sus luces y fiestas, pero en sus rincones también se tejen historias de tensión y miedo que muy pocos llegan a conocer. Esta es una de ellas, una historia sin fantasmas ni demonios, solo una muestra de lo retorcido que puede ser el ser humano y de cómo puede irrumpir en tu vida y arrancarte la paz de un instante a otro. Cuando me pregunto si algún día volveré definitivamente a Tijuana, no lo sé. Sigo trabajando remoto y por ahora la calma de Ensenada es mi mejor refugio. Mantengo mis recuerdos de infancia y adolescencia en la frontera, la alegría de visitar la Avenida Revolución, las tardes comiendo churros en la calle Sexta, las compras en el Mercado Hidalgo y ese anhelo de caminar por las calles de mi barrio sin temor. Esa añoranza al menos no me la puede arrebatar nadie.
Lo cierto es que, a pesar de evitar cualquier contacto con ese pasado reciente, aún me pregunto si en alguna esquina sigue merodeando el hombre de la gorra, esperando mi regreso, o si simplemente encontró a alguien más para perseguir. Esa incógnita me atormenta, pero viviré con ella como una cicatriz que deja una herida. Espero que a quien lea o escuche mi relato le sirva de advertencia. No siempre hay una explicación para el acoso. No siempre es momentáneo ni fácil de detener. En ocasiones la única salida es marcharte o tomar medidas que nunca habrías imaginado. Y eso es lo más terrorífico de todo. Saber que a veces, sin razón aparente, alguien se fija en ti y silenciosamente decide convertirte en su presa. Nací en Tijuana, esa ciudad que siempre me pareció una mezcla fascinante de fronteras, culturas y noches animadas. Crecí escuchando historias de fiesteros en la Avenida Revolución, del bullicio del Mercado Hidalgo y de la vista hermosa de playas de Tijuana. Aunque sé que Tijuana es famosa por su dinamismo y sus oportunidades, también lo es por las historias inquietantes que corren en sus calles. Sin embargo, nunca pensé que a mí me tocaría vivir una de ellas. Quiero contarles lo que me pasó una noche, cuando tomé un Uber que pensaba me llevaría directo a mi casa y que, en cambio, me arrastró a la experiencia más aterradora de mi vida. Era un viernes por la noche y yo acababa de salir de trabajar de una oficina cerca de la zona industrial Otay. Me dedico a dar soporte técnico en una empresa transnacional, así que mis días suelen ser agitados, llenos de pantallas, llamadas y reuniones virtuales. No tenía grandes planes para ese viernes. La verdad, solo quería llegar a casa, comer algo, ponerme cómoda y ver una serie. Pero mis amigos me escribieron por chat invitándome a la inauguración de un bar nuevo en la calle Sexta. «Anímate», decían, «va a haber música en vivo y comida gratis». Dudé un momento, pero al final pensé, ¿por qué no? Podría tomarme un respiro, relajarme un poco. Llegué a mi departamento, en la zona Río, para tomar una ducha rápida, ponerme algo más presentable y retocarme el maquillaje. Me sentía un tanto cansada. La semana había sido larga, pero a la vez me entusiasmaba ver a mis amigos. Pedí un Uber para que me llevara al bar que quedaba muy cerca del centro. Eran pasadas las 9 de la noche cuando salí de casa. El primer Uber llegó puntual. Se trataba de un chofer de mediana edad, amable, que me saludó con un «Buenas noches, señorita», mientras se aseguraba de abrir la puerta desde la aplicación. Subí, me acomodé en el asiento trasero y le indiqué la dirección. La ciudad lucía iluminada y agitada. Me encantaba ver la vida nocturna de Tijuana, las luces de neón, los grupos de personas pasando de un bar a otro, los taqueros abriendo sus puestos con salsas y olores que me hacían agua a la boca. Todo se sentía normal, un viernes de fiesta como muchos otros. Durante el trayecto, el chofer me habló un poco de la inauguración del bar, que él también había escuchado que sería muy concurrida. Hablamos de música, de qué tan seguro era moverse en la ciudad y de la importancia de estar alerta. Tijuana es muy bonita, pero también hay que tenerle respeto, comentó. Asentí, diciéndole que sí, que siempre procuraba tomar Ubers en lugar de taxis callejeros y salir acompañada cuando ya era muy tarde. El chofer me dejó frente al bar sin contratiempos. Pagué mi viaje, bajé y agradecí al conductor. Mis amigos me esperaban cerca de la puerta. Me saludaron con el típico entusiasmo, risas, abrazos y uno que otro empujón juguetón. Entramos y de inmediato se sentía un ambiente festivo. Cerveza, luces coloridas, un DJ animando a la gente y una banda local tocando covers de rock en español. La noche avanzó, rodeada de plática, coqueteos, anécdotas del trabajo y un par de tragos ligeritos. Yo nunca he sido de tomar demasiado. Intenté disfrutarlo, aunque mentalmente me repetía que al día siguiente tenía pendiente una diligencia en la mañana. Sería cosa de quedarme unas horas y luego retirarme. Cerca de la medianoche, sentí el cansancio acentuarse.
El bar seguía a tope, la música cada vez más fuerte, y se me ocurrió que si me quedaba demasiado tiempo, me resultaría difícil conseguir transporte. Les dije a mis amigos que prefería irme, que la mañana siguiente tenía planes. ¿Estás segura? ¿Quieres que te llevemos?, me ofreció uno de ellos. Pero como varios habían tomado cerveza y no planeaban irse pronto, rehusé. Me despedí con un par de besos y abrazos y salí del bar. La calle Sexta a esa hora estaba repleta de gente. Parejas caminando, turistas con vasos de cerveza, vendedores ambulantes ofreciendo tacos de carne asada y la fila a la entrada de otros antros. Tomé mi celular y pedí un Uber, revisando el tiempo estimado de llegada. Me apareció un conductor llamado Miguel Ángel, con un auto de color gris. Tenía una calificación decente, no la más alta, pero nada que denotara problemas. Esperé en la banqueta hasta que la aplicación me mostró que el Uber ya estaba cerca. Vi un auto gris detenerse a unos metros. Me acerqué y comprobé las placas en la aplicación. Sí, era el mismo. Toqué la ventana del copiloto, la bajó un señor de rasgos duros y voz algo tosca. «Tú eres Alejandra, ¿verdad? Sube, por favor». Asentí, rodé el coche y subí al asiento trasero. «Buenas noches», le dije, intentando sonar cordial. «Buenas», sin muchos ánimos de charla. Le di como destino mi departamento en la zona Río. Empezó la ruta y yo me relajé en el asiento, mirando por la ventana. Noté que el auto estaba desordenado. En la consola central había latas vacías de refresco, un montón de volantes publicitarios y en el asiento del copiloto un montón de bolsas de plástico arrugadas. A veces los conductores de Uber viven en el auto, pensé. Tal vez iba deprisa y no pudo arreglarlo. El chofer manejaba con cierto desgano, pero con prisa. Se metía por las calles con maniobras bruscas, a veces tocando el claxon. Al principio lo atribuía a los típicos conductores que se desesperan en la noche cuando hay congestión, pero de repente noté que tomó una calle en dirección contraria a la que esperaba para ir a la zona Río. «Disculpe, esta no es la ruta que señala la aplicación», comenté con cautela, tratando de no sonar irrespetuosa. «Tranquila, conozco un atajo. El tráfico en la avenida principal está horrible. Así llegamos más rápido», contestó sin volver la cara. Le creí hasta cierto punto, ya que no era raro que algunos conductores usaran rutas alternativas. Conozco a Tijuana suficiente para saber que hay calles que comunican el centro con la zona Río, cortando camino. Sin embargo, los minutos pasaban y nos adentrábamos en calles menos iluminadas, con cada vez menos vehículos y poca gente. Me empecé a sentir inquieta. Miré la aplicación de Uber. La ruta sugerida marcaba un camino completamente distinto al que estábamos siguiendo. «Oiga, ¿estás seguro de que vamos bien?», pregunté con más insistencia. Sí, no te preocupes, confía en mí», contestó, con un tono brusco. Quise calmarme a mí misma, pero la zona por la que transitábamos no me inspiraba nada de confianza. Las banquetas repletas de baches, luminarias parpadeantes y un silencio poco usual. Solo se veía uno que otro taller mecánico cerrado, sin ningún alma cerca. Intenté mantener la compostura. Pensé en avisar a algún amigo que estaba en camino, algo que a veces hago por seguridad, pero en ese momento escuché al conductor dirigirse a mí. «¿Tu esposo o tu novio te esperan en casa?». Su pregunta me descolocó. No era que un chofer no pudiera entablar conversación, pero ese tipo de pregunta con ese tono me hizo sentir un escalofrío. «No, vivo sola, pero mi familia está cerca», mentí, intentando desanimarlo de cualquier idea. Ya. Solo preguntaba», dijo y guardó silencio. Después de ese diálogo redujo la velocidad sin razón aparente. Miré por la ventana. No reconocía la calle. No había señales, solo el resplandor tenue de un puesto de comida cerrado. «La aplicación te marca un recorrido distinto». Mi voz salió temblorosa, pero él no pareció alterarse. Sí, ya sé. Ahorita me incorporo a la vía principal», respondió con un gesto impaciente. Segundos después, vi un gesto en sus ojos por el espejo retrovisor. Había algo extraño en su mirada, como si midiera mis reacciones. Yo sentía que cada kilómetro que avanzábamos nos alejábamos más de la zona segura.
Llegó un momento en que detuvo el auto frente a lo que parecía ser un callejón sin salida. Apagó el motor y de inmediato me invadió el pánico. ¿Por qué se detiene aquí?, pensé, con la respiración acelerada. ¿Qué pasa?, pregunté. No encuentro la salida. La aplicación no agarra bien la señal, dijo, mostrando el celular que tenía en el tablero. Sin embargo, de reojo noté que sí tenía señal. Además, el GPS nos marcaba completamente fuera de ruta. Creo que mejor me bajo aquí. Puedo llamar a otro Uber, dije, intentando sonar serena. No, ¿cómo crees? Yo te llevo. Tómalo con calma, murmuró. El lugar estaba oscuro y no se veía nadie alrededor. Era como una zona industrial, con bodegas cerradas y muros despintados. Intenté abrir la puerta rápidamente, pero descubrí que los seguros estaban activados desde la consola del conductor. Mi corazón dio un vuelco. «Oiga, abra la puerta, me quiero bajar», le exigí con voz firme, pero mis manos temblaban. «¿Por qué tanta prisa?», me contestó con un deje de ironía. «Aún te falta llegar a tu casa, ¿no?». En ese instante entendí que estaba en una situación de peligro real. Alargué mi mano hacia mi celular, intentando llamar a alguien, pero el conductor adivinó mi movimiento y en un rápido gesto se giró para arrebatármelo. Logré moverlo a un lado y forcejeamos un momento. Él me sujetaba con fuerza la muñeca, retorciéndome el brazo. Me soltó un segundo y aprovechó para agarrar mi teléfono con su otra mano. «¡Dámelo!», grité, desesperada. Con la voz entrecortada sentía un pánico indescriptible. Él, sin embargo, mantenía un semblante entre calmado e intimidante, como si estuviera acostumbrado a escenas así. Apagó la pantalla del celular y lo lanzó al asiento del copiloto, lejos de mi alcance. «¿Qué quieres?», logré balbucear. «Solo vamos a dar una vuelta. No te apures. Nadie te va a hacer daño si cooperas», dijo como si eso fuera normal. Traté de forcejear con los seguros de la puerta, golpeando el vidrio, pensando que a lo mejor alguien me escucharía, pero no había nadie cerca de ese callejón. De pronto, el chofer encendió otra vez el auto. «Ya en serio, no hagas escándalo. Te voy a llevar con un par de amigos. Vamos a conversar, a ver si entendemos algo mejor», añadió con una calma que me puso la piel de gallina. El coche arrancó y sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Mi mente iba a mil, buscando cómo salir de esta. La zona era tan desolada que mis gritos difícilmente los escucharía alguien. Sin mi teléfono, estaba aislada. Intenté ver si en mi bolso traía algún spray de pimienta que solía cargar. Metí una mano intentando disimular, pero el conductor me observó por el espejo. «¿Qué traes ahí?», dijo. «Más te vale no intentar nada, o te va a ir peor». Retiré la mano, con miedo de provocarlo. El auto avanzó por calles cada vez más feas y menos iluminadas. Era como si estuviéramos en un barrio al extremo de la ciudad, lejos de la concepción que muchos tienen de Tijuana, con sus luces y su bullicio. Pensé, un segundo, en tirarme del auto, en abrir la puerta aunque fuera en movimiento. Pero él había bloqueado los seguros y además, el auto iba demasiado rápido. «Tranquila, si te portas bien, no pasará nada», repitió él. «Por favor, solamente lléveme a mi casa. No te haré nada, no diré nada», rogué, intentando mantener la calma. Sin embargo, él guardó silencio y siguió manejando. De vez en cuando miraba su celular como si recibiera mensajes. Me imaginé que alguien lo esperaba. El trayecto se me hizo eterno. No tenía ni idea de hacia dónde se dirigía. Crucé los dedos esperando ver luces, gente, algún retén policial que pudiera auxiliarme. Mientras cruzábamos una calle principal un poco más abierta, vi una patrulla de la Policía Municipal de Tijuana estacionada a unos cuantos metros. El chofer se percató de mi expresión y antes de que yo pudiera gritar o hacer una señal, hizo un giro brusco a la derecha, metiéndose en un tramo oscuro donde no se distinguía claramente el carro. Desesperada pensé en abrir la puerta y saltar, aunque fuera a riesgo de lastimarme. Toqué una y otra vez el botón de la puerta, pero seguía bloqueada. El chofer la mantenía controlada desde su consola. ¡Ayuda!, alcancé a gritar, golpeando el vidrio sin ver si alguna gente estaba cerca. «Deja de gritar», me dijo con los dientes apretados. «Te callas».
Continuamos alejándonos de la zona donde se veía la patrulla. Cuando me di cuenta de que mi intento de auxilio había sido en vano, me desplomé sobre el asiento con lágrimas de la más pura impotencia. Tras varios minutos que se sintieron como horas, llegamos a lo que parecía un lote baldío. Rodeado de terreno con maleza alta y a un costado un edificio abandonado con grafitis en sus muros. Todo estaba en penumbras y no detecté presencia humana cerca. El chofer detuvo el auto, suspiró y tomó su celular. Revisaba algo, tal vez mensajes. Mi corazón latía a punto de explotar. «Bájate», dijo de golpe. «No, no quiero». La voz se me quebraba. «Por favor, déjame ir». «Que te bajes, te digo, o te saco a rastras». Con manos temblorosas intenté bajar el seguro. Él accionó algo en la consola y liberó la puerta trasera. En ese instante me di cuenta de que no tenía otra opción. Salí lentamente. Al poner el pie en la tierra húmeda y seca a la vez, sentí que se me doblaban las piernas por el terror. El sujeto volvió a apagar el coche y se bajó. Agarró mi celular del asiento del copiloto y lo guardó en uno de sus bolsillos. Me quedé petrificada, mirando a mi alrededor en la penumbra. «Vamos», me indicó apuntando hacia el edificio abandonado. «¿A dónde?» «Tú camina». Era un inmueble a medio derruir, con ventanas rotas y un olor penetrante a basura acumulada. Las paredes eran mixtas. En algunas partes se notaba lo que alguna vez fue una oficina. En otras había evidencia de que indigentes o malvivientes habían estado viviendo ahí. Al entrar, lo primero que sentí fue un golpe de aire frío y un eco siniestro de nuestros pasos. El chofer iba detrás de mí, empujándome para que avanzara por el pasillo. «¿Hay alguien aquí?», pregunté, sin buscar respuesta, pues mi voz sonaba más a pavor que a curiosidad. «Tienes muchas preguntas. Mejor mantente callada», dijo él. Cruzamos un corredor hasta llegar a lo que parecía una oficina vacía. Con un ventanal grande que daba a un patio interior lleno de escombros, vi colillas de cigarro tiradas en el suelo, latas de cerveza y alguna que otra manta sucia. «Aquí no hay nadie», pensé, y eso más que tranquilizarme, me dio aún más pavor. El hombre sacó su celular y escribió algo. Mientras tanto, yo permanecía de pie, abrazándome a mí misma, con la mirada temblorosa. Tras unos segundos, me miró. «No hagas tonterías y todo saldrá bien». «Pero, ¿para qué me trajiste aquí?», me atreví a preguntar. «Como ya te dije, necesito que cooperes. Vamos a esperar un rato. Mis amigos tardan en llegar. Si tratas de huir, te las verás muy mal». Quería llorar, gritar, correr. Sentía la garganta seca. Me costaba procesar la situación. Este no era un secuestro exprés al uso, o al menos eso pensaba. Tampoco me había pedido dinero o tarjetas. ¿Qué quería de mí? Pasaron unos largos minutos de tensión y el hombre solo revisaba su celular. Yo, con pasos muy lentos, me acerqué al ventanal roto, como buscando un resquicio por donde escapar. En efecto, no parecía muy alto. Si daba un brinco, quizás podía salir por ahí y echar a correr. El problema era que estábamos en el segundo piso. Una caída podría lastimarme gravemente o peor. Aún así, comencé a calcular la altura con la mirada, desesperada por encontrar una vía de salida. «No se te ocurra tirarte», dijo él de pronto. «Te vas a partir la cabeza y ni ganas de correr vas a tener. Además, yo te alcanzo fácil». Noté que guardaba el celular en su bolsillo y se volteaba hacia mí con expresión agria. Aún tenía tomada la llave del auto y llevaba mi teléfono también. Decidí, en un rapto de valentía, fingirme más calmada. Di un paso hacia la puerta de la oficina, como si quisiera estirar las piernas, y él no se movió. Entonces me aventuré a retroceder un poco más. De golpe, giré y corrí hacia un pasillo que había visto al entrar, tratando de encontrar escaleras o alguna salida. Escuché sus pasos apresurados detrás de mí y su voz llena de rabia. «¡Alto! ¡Quédate quieta!», gritaba con furia. Corrí sin mirar atrás, sorteando pedazos de madera y basura.
De repente vi una escalera curva que bajaba a lo que parecía un recibidor lleno de escombros. Empecé a bajarla a toda velocidad, pero el escalón estaba flojo y me tropecé. Caí de rodillas, perdiendo el equilibrio. Dolor agudo en mi pierna derecha y un mareo que me nubló la vista por un segundo. Aún así, intenté incorporarme. Sentí la mano de él aferrándose a mi brazo con fuerza. «Te dije que no hicieras estupideces», rugió, retorciéndome el brazo para obligarme a subir de nuevo. El dolor me hizo chillar. Sentí su respiración en mi nuca, casi como un animal rabioso al acecho. «¡Suéltame!», alcancé a gritar, pero su agarre se apretaba más. Me arrastró con rudeza de vuelta al segundo piso mientras yo luchaba para liberarme. Me lanzó al suelo de aquella habitación que habíamos ocupado antes y sentí un golpe en el costado. Contuve el aliento por el dolor. «Como lo vuelvas a intentar, te juro que no sales viva», sentenció con voz entrecortada por el esfuerzo. «Por favor, deja que me vaya», respondí tragándome las lágrimas de miedo y dolor. El hombre se acercó y vi de cerca su rostro. Tenía cicatrices pequeñas cerca de la barbilla y en su mirada brillaba un resentimiento extraño. Retrocedí un par de centímetros, deseando que el piso se abriera y me tragara. Él, en cambio, se agachó y se puso a mi nivel. «No quiero lastimarte, pero si me obligas, lo haré», advirtió, mostrándome que me tenía en total desventaja. Sacó mi celular de su bolsillo. Noté que lo encendía e intentaba meter contraseñas, con la clara intención de desbloquearlo para revisar alguna información, tal vez contactos, mensajes. Por suerte yo tenía un PIN. Al ver que no podía adivinarlo, lo guardó de nuevo. «¿Cómo lo desbloqueo?», preguntó. «No tengo la obligación de decirte». «Mira, ya estoy perdiendo paciencia. O me lo das o te rompo la cabeza y lo desbloqueo con tu huella, aunque sea a la fuerza». El nudo en mi garganta se hizo más grande. Asentí con la cabeza, temblando, y le di el PIN. Se puso a revisar mi celular en silencio. Por un momento imaginé que buscaría datos bancarios o teléfonos de mis familiares. Yo solo rogaba que alguien, un amigo o un conocido, se diera cuenta de mi desaparición y llamara a la policía. De pronto, escuchamos el ruido de un auto acercándose. El chofer volteó a ver su celular con urgencia, luego me miró y volvió a guardarlo. Me hizo una seña para que no me moviera. Abandonó la habitación y lo escuché bajar las escaleras. Mis ojos se posaron en el ventanal roto. Si me quedaba ahí, ¿qué pasaría con esos amigos de los que habló? Quizá llegaban a rematar la situación o quizá debía asumir el riesgo de saltar por la ventana. Con dolor logré ponerme de pie. Mi rodilla temblaba, pero aún me sostenía. Avancé con cuidado hasta el ventanal roto. Miré hacia abajo. La caída era considerable, tal vez 1,5 metros. Había escombros que podrían amortiguar o tal vez terminar de romperme la pierna. Apenas me acercaba cuando oí voces masculinas abajo, en la planta baja. «¿Qué onda, compa?», dijo una voz desconocida. «¿Por fin llegaste?». «Sí, la traigo arriba, pero es terca», se escuchó al chofer. «No hay bronca, ahorita arreglo las cosas». Sentí un mareo. Eran al menos 2 tipos más o tal vez más. Me imaginé el escenario. Me llevarían a otro sitio, me obligarían a... El desconsuelo me invadió. Tenía que huir, no había otra. Miré por última vez la caída. No tenía tiempo para dudar más. Tenía que lanzarme. Respiré hondo, intentando no pensar en el dolor que me produciría el golpe, y salté. Sentí el aire golpear mi cara y luego un impacto brutal en mi costado izquierdo. Caí en una caja de cartón llena de trapos y escombros que por suerte amortiguaron un poco. Me golpeé la cadera y sentí un terrible dolor, pero no me fracturé nada de inmediato. Quedé aturdida por unos segundos, incapaz de reaccionar. Un grito desde el interior del edificio me devolvió a la realidad, seguido del sonido de pasos corriendo. Me incorporé como pude, renqueante, y eché a andar lo más rápido que mi cuerpo aguantaba. Me dolía cada paso, pero el nivel de adrenalina era tal que me impulsaba a seguir. Corrí hacia lo que creyera la salida del lote baldío. De reojo vi el auto gris estacionado con la puerta abierta. Decidí no acercarme, temiendo que hubiera alguien dentro.
Tuve la fortuna de que ese lote no estaba cercado del todo. Hallé un hueco en la malla ciclónica oxidada. Me agaché y pasé con dificultad, raspándome el brazo y la pierna al rozar con el metal. Tras arrastrarme por la tierra unos segundos, logré salir a una calle poco iluminada, pero al menos libre. La respiración me ardía y el corazón me retumbaba en los oídos. ¡Allá va! Escuché gritar atrás. ¡Deténganla! Me forcé a seguir corriendo. No podía detenerme ni para mirar atrás. Avancé por la calle desolada, rezando porque apareciera algún coche o algún habitante. Al cabo de unos metros, vi faros de un auto aproximándose. Tuve miedo de que fuera uno de ellos, pero resultó ser un vehículo cualquiera. Me puse en medio de la calle, con las manos en alto, clamando ayuda. El conductor aminoró la velocidad y bajó la ventana. ¿Estás bien?, preguntó, con aparente preocupación al ver mi estado. «Ayúdeme, por favor. Me están persiguiendo», alcancé a musitar, sin aliento. «Súbete, rápido». El conductor resultó ser un joven de semblante tranquilo. Subí a su auto y, sin perder tiempo, le supliqué que arrancara. Él me miraba sorprendido. Debía de notar mi ropa sucia, mis raspaduras, el terror en mi rostro. Puso seguro a las puertas y arrancó. Miré por la ventana. A lo lejos, distinguía un par de sombras salir del lote baldío corriendo. Probablemente esos hombres. El auto aceleró y, aunque sentía un alivio momentáneo, aún temía que nos siguieran. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con voz suave. «Alejandra», respiré entrecortado. «Gracias por ayudarme. Tranquila, te llevo a un lugar seguro». «¿A tu casa?». No sé si sepan dónde vivo. Mejor a la policía. Necesito denunciar». «Claro, te llevo a una delegación». Mientras conducía, me pasó su celular. «¿Quieres llamar a alguien?». «Sí, por favor. Muchísimas gracias». Le marqué a mi mejor amiga, Ivonne, explicándole rápidamente lo que me había sucedido, entre sollozos y jadeos. Ella se espantó. Me dijo que iría de inmediato a la delegación de la zona norte, a reunirse conmigo. El joven se presentó como Miguel, casualmente el mismo nombre que supuestamente el chofer de Uber tenía, pero este Miguel era otro, con carácter completamente distinto, un verdadero ángel salvador. Llegamos a la delegación de policía, un edificio de concreto con iluminación tenue. Bajé del coche de Miguel con cuidado, pues el dolor de mi pierna y cadera se intensificaba. Me vio caminar con dificultad y se ofreció a sostenerme del brazo. Entramos. El ambiente era frío, con apenas unos cuantos oficiales de guardia. Uno de ellos se acercó y me preguntó qué necesitaba. «Necesito denunciar un intento de secuestro o privación. No sé», respondí con voz temblorosa. Nos hicieron pasar a una sala para tomar la declaración. Me senté en una silla de plástico, intentando reponerme un poco. Miguel, el hombre que me ayudó, aguardó a un lado, mientras yo temblaba de pies a cabeza, absorta en mis pensamientos. Al ver que tardaba la atención, él insistió en que un médico revisara mis golpes. Un paramédico que estaba de turno me ayudó a limpiarme las heridas superficiales y revisó mis golpes. Luego pasé con un oficial para narrar lo que había sucedido. Sentía la garganta reseca. Tragué saliva, respiré profundo y empecé a contar todo, desde que salí del bar hasta el momento en que me escapé del edificio abandonado. El agente me escuchó con atención, aunque noté un leve escepticismo cuando llegué a los detalles más tensos. Me pidió que describiera al chofer, su aspecto, el tipo de auto, su vestimenta, cualquier dato que recordara. ¿Tienes la información del viaje en la aplicación de Uber?, preguntó. Sí, pero él se quedó con mi celular. ¿Te acuerdas del nombre que aparecía o de la placa? Le di el nombre que recordaba, Miguel Ángel. Mencioné el color y modelo del coche. Era un sedán gris más o menos reciente. Expliqué que tenía una calificación alrededor de 4.7, pero no recordaba la matrícula exacta. Aún así, el oficial dijo que intentarían contactar la central de Uber para recabar información. Me pidieron una descripción detallada del lugar donde me retuvo, aunque yo misma no estaba segura de dónde quedaba exactamente. Les hablé del lote baldío, el edificio destartalado.
Mientras terminaba mi relato, llegó Ivonne, mi mejor amiga, con el rostro pálido y preocupación genuina en sus ojos. Me abrazó con fuerza, yo empecé a sollozar al fin, sintiendo que la adrenalina bajaba y el miedo se transformaba en un llanto incontenible. Miguel, el chico que me salvó, seguía ahí, de pie, guardando silencio con respeto. Cuando las autoridades dieron por terminado el reporte inicial, me dijeron que me harían unas cuantas preguntas más y que luego podría irme, pero me recomendaron que me hiciera un chequeo médico completo por si había lesiones internas. Ivonne me llevó en su auto a una clínica cercana, que por suerte estaba de guardia toda la noche. Me hicieron radiografías y confirmaron que no tenía fracturas graves, aunque presentaba un esguince en la rodilla y varias contusiones. El médico me dijo que debía guardar reposo y vigilarme. Ivonne se ofreció a que me quedara a dormir en su casa, pero yo, con el susto que tenía, no quería estar sola de ninguna manera. Acepté de inmediato. En la clínica me encontré de nuevo con Miguel. Había ido para asegurarse de que estaba bien. Le di las gracias como pude, aunque sentía que nunca podría expresar con palabras mi gratitud. Me dio un abrazo tímido y me dijo que me cuidara. Cuando le pregunté si podía dejarle algún dato para contactarlo o compensarle o agradecerle de alguna forma, me dijo que no era necesario. Lo importante es que estés bien. Se fue, dejándome la impresión de que aún hay gente noble en medio de este caos. Al día siguiente, Ivonne y yo fuimos de nuevo a la delegación para ampliar mi declaración. Me comentaron que habían buscado en la plataforma de Uber registros de aquel Miguel Ángel, pero que no coincidía del todo con la descripción de la noche anterior. Al parecer había conductores con ese nombre, pero ninguno que tuviera ese modelo de coche o las fotos que yo describía. Era como si se tratara de una cuenta falsa o quizás una cuenta robada. El auto y el chofer parecían fuera de radar oficial, al menos con la información inicial que tenían. Mantendremos el caso abierto y daremos seguimiento, me dijo un detective de la policía ministerial, proyectando una escasa confianza. Usted no se preocupe, le avisaremos si conseguimos algo. Esa frase, no se preocupe, resonó en mi mente con ironía. ¿Cómo no preocuparme con lo que había vivido? Además, mi celular seguía perdido, y aunque lograse rastrearlo, el traumatizante recuerdo de lo que sucedió no se desvanecería tan fácilmente. Después de la delegación, Ivonne y yo fuimos a mi departamento por algunas cosas. Lo primero que noté fue que mi casa seguía tal cual la había dejado, y una sensación de vulnerabilidad me recorrió la columna. Aunque ese lugar me resultaba familiar y reconfortante, de pronto me sentía insegura. Si ese hombre tenía mis datos del celular, ¿podría saber dónde vivía? Decidí tomar mis precauciones. Me quedé en casa de Ivonne unos días, mientras trataba de reponerme física y emocionalmente. Mi familia vive hacia el sur del estado, en Mexicali, y di aviso a mi hermano para que, en caso de emergencia, pudiera venir a buscarme. En redes sociales, con la cuenta que accedí desde una computadora, puse un mensaje advirtiendo brevemente lo que me había pasado con un taxista pirata, aunque había sido un chofer que se hacía pasar por Uber. Tuve cuidado de no dar muchos detalles, ya que también temía exponerme más. Me sorprendió la cantidad de comentarios que recibí de amigos y conocidos, muchos contando casos similares o alertándome de que tuviera cuidado. A mi prima le pasó algo parecido. Conozco a alguien que subió a un auto y resultó ser un conductor falso. Había más historias de las que imaginaba. Tijuana, como cualquier ciudad grande, puede ser un sitio maravilloso, pero también puede mostrar una cara siniestra. Pasaron un par de días y sin noticia alguna de la policía, comencé a sentir que, tal vez, mi denuncia terminaría en el olvido. Sin embargo, un amigo, Cristian, que trabaja en un centro de atención telefónica, me recomendó usar una aplicación para rastrear el celular, o al menos marcarlo repetidamente para ver si aparecía encendido en alguna parte. Sabía que el delincuente probablemente lo apagaría, pero no perdía nada con intentarlo. Mi corazón latía rápido cada vez que lo intentaba, pero no daba señal. Hasta que un sábado por la tarde, curiosamente me llegó un correo indicando un acceso sospechoso a mi cuenta de correo electrónico.
Era obvio que alguien había encendido el teléfono o al menos intentado iniciar sesión. Corrí a ver si el rastreador ubicaba una dirección aproximada. Para mi sorpresa, aparecía un punto en la periferia de la colonia La Presa, al sureste de Tijuana. Avisé a Ivonne, quien me dijo que lo mejor era avisar a la policía en lugar de ir yo misma. Marqué a la policía e informé rápidamente la situación. El oficial a cargo tomó mis datos y me dijo que lo reportarían a la sección correspondiente. No me garantizó nada. Tuve miedo de que me dijeran, no podemos hacer nada si no es infraganti. Efectivamente, no se podía esperar demasiado. Apagué la computadora sintiéndome impotente. Al rato, el teléfono dejó de dar señal. Seguramente lo apagaron de nuevo. Aún con todo lo vivido, tuve que retomar mi vida. No podía quedarme refugiada para siempre en casa de Ivonne. Llamé a mi oficina para explicar mi ausencia y afortunadamente mi jefe, que era comprensivo, me dio la oportunidad de algunos días extra para reponerme. Estaba sumida en la duda. ¿Debería mudarme de ciudad, como lo han hecho otras chicas después de vivir experiencias traumáticas? ¿Debía quedarme y enfrentar mis miedos? Tijuana había sido mi ciudad natal, mi lugar de trabajo, donde tenía hogar y amistades. Era difícil abandonarlo todo. La primera vez que salí sola después del incidente, sentí un nudo en el pecho. Miraba a mi alrededor con recelo, temiendo ver de nuevo el sedán gris conducido por aquel sujeto. Cada auto que pasaba cerca me estremecía. Apenas pude caminar 2 cuadras para comprar algo en la tienda y regresé corriendo. Era evidente que necesitaba ayuda psicológica para procesar lo que me pasó. Empecé a acudir con una terapeuta recomendada por mi compañía de seguros. Hablé con ella de mi ansiedad, mis pesadillas y mi temor constante. Un par de semanas más tarde recibí una llamada del detective encargado de mi caso. Me dijo que, siguiendo un operativo contra vehículos piratas, la policía había encontrado un auto con las mismas características que yo describí, abandonado en una carretera rumbo a Tecate. Lo retuvieron y en su interior encontraron documentos falsos, un arma blanca y varios celulares. Pero no había rastro del chofer. Me pidieron que fuera a la comandancia para ver si reconocía algunos objetos incautados. Cuando llegué, me mostraron unos teléfonos. Uno de ellos, efectivamente, era el mío. Mi corazón dio un vuelco. Ver mi funda color pastel, con una calcomanía de un conejito, confirmaba que era el celular que el chofer me arrebató. También me enseñaron fotos de dentro del auto. El mismo desorden con latas, papeles y la parte trasera sucia. Se me revolvió el estómago al recordar el trayecto que viví ahí. Sin embargo, el detective me dejó claro que aún no capturaban al responsable. Podemos mantener tu celular un tiempo como evidencia o te lo devolvemos ahora. Te pido, no obstante, que no lo uses hasta que hagamos un peritaje. Sí, entiendo, lo que necesiten. Pese a sentir cierto alivio al saber que el auto ya no estaba en circulación, la angustia de que aquel hombre siguiera suelto seguía presente. ¿Y si robaba otro coche y repetía la misma artimaña? ¿Cuántas víctimas podían caer en sus redes sin saberlo? Intenté no dejarme arrastrar por la paranoia, pero me resultaba difícil. Los días se convirtieron en semanas y luego en un par de meses. Poco a poco, con la terapia y el apoyo de mis seres queridos, empecé a recuperar algo de mi antigua rutina. Volví a mi departamento, reforcé la seguridad poniendo cerraduras extras y un sistema de alarma sencillo. Contraté un plan de transporte confiable con conocidos de mi empresa que hacían carpool y evité a toda costa tomar choferes desconocidos. Las heridas físicas sanaron, aunque mis rodillas conservan cicatrices de los raspones. También el costado izquierdo me seguía doliendo a veces, recordándome la caída por la ventana rota. Aún así, la herida profunda era emocional. Hay noches en que cierro los ojos y revivo la tensión de aquellas horas. Despierto de sobresalto, temiendo escuchar la voz áspera de aquel hombre exigiéndome obediencia. Mi historia no terminó con un final fácil. El hombre nunca fue capturado mientras yo estuve al tanto del caso. Desconozco si la policía alguna vez lo identificó. Las pistas indicaban que usaba documentos falsos y que tal vez no era la primera vez que hacía algo así. Sigo viviendo en Tijuana, intentando recuperar la seguridad que alguna vez sentí, confiando en que la ciudad es más que solo sombras. Pero ya no puedo mirar a un conductor sin sentir un pellizco de desconfianza.
He querido contar mi experiencia como una advertencia. Tijuana es un lugar maravilloso, que amo, pero también puede ser peligrosa en sus rincones menos iluminados. En esas horas de la noche cuando piensas que nada puede salir mal, porque crees llevar la situación controlada pidiendo un simple Uber. Resulta, sin embargo, que muchos delincuentes se adaptan, buscan modos de infiltrarse en plataformas de movilidad y se aprovechan de la confianza que depositamos en lo que creemos seguro. Algunos me han preguntado por qué no me he marchado de la ciudad. La respuesta es que a pesar del terror que viví, Tijuana sigue siendo mi hogar. Además, no quiero darle a aquel individuo la satisfacción de expulsarme de mi propia vida. Pero eso sí, desde entonces, no tomo transporte por aplicación sin antes verificar cada detalle. Foto, placas, calificación. Y aún así, voy alerta. Me programé para llamar a un conocido durante el trayecto, comparto mi ubicación en tiempo real con mis amigos y me mantengo en comunicación permanente. Perdí cierta inocencia al entender que la línea entre la rutina diaria y la pesadilla puede ser muy frágil. No hay brujas ni monstruos de película en esta historia, sino una maldad humana más real y más devastadora. Eso es lo que más aterra. Pensar que en cualquier ciudad alguien puede tenderte una trampa tan sencilla y tan efectiva como hacerse pasar por un chofer confiable. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho los ruidos de la calle, el bullicio normal de carros y gente que sigue su vida. Siento un agradecimiento profundo de seguir con vida y al mismo tiempo un dejo de amargura de no saber si algún día detendrán definitivamente al hombre de la gorra oscura, de la voz ronca, que la noche del viernes se autodenominó Miguel Ángel. Aún así, la vida continúa. Y comparto esta historia para que otras chicas, otros jóvenes, cualquiera que se mueva por Tijuana o por cualquier urbe, sepa que no hay que bajar la guardia. No deseo jamás que alguien pase por la angustia y el horror que yo viví, pero si en algo sirve mi experiencia, si con ella se alerta a una persona más, entonces mi testimonio no será en vano. No hay noche que no reproduzca el recuerdo de haber escapado, golpeada, a través de un ventanal. Pero hay días en que salgo a la calle y me esfuerzo por sentir el sol y la energía buena de la ciudad, recordándome a mí misma que a pesar de todo, seguiré adelante. A pesar de lo que un hombre sin escrúpulos intentó, aún soy dueña de mi vida. Mi nombre es Alejandra, y esta es mi historia de terror real, vivida en las calles de Tijuana, donde aprendí de la peor forma que la confianza ciega puede costar demasiado caro.